El don de temor de Dios tiene lo que podríamos llamar 3 fases. Es decir, es el mismo don, pero el mismo don te va llevando. A ver si me explico. ¿Cómo empieza el don de temor de Dios en las personas que están en pecado? Cuando una persona está metida en el pecado, está viviendo mal. Por ejemplo, vive con la novia, pero no se han casado porque considera que no se necesita casarse. Ha cometido 3, 4 abortos, pero considera que eso es normal. Se ha robado el dinero de los pobres, pero considera que simplemente es muy astuto. Qué inteligente que soy yo, que ya aprendí cómo robar. Esa persona está endurecida, es cínica. Esa persona está en pecado. Pero el Espíritu Santo puede tocar a esa persona. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona que está así en pecado, con el don del temor de Dios, ¿qué hace? Le hace ver las consecuencias de sus pecados. Es decir, le produce algo muy parecido al miedo. Yo, ¿para dónde voy con la vida que estoy viviendo? Eso es lo primero que hace el don del temor de Dios. Y esa obra del temor de Dios, que se parece mucho al miedo, porque es como una conciencia de para dónde voy por Dios. En este camino, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Como le pasó, por ejemplo, esto fue en California. Yo conocí a ese muchacho, un muchacho que iba en una fiesta, había estado en una fiesta con unos amigos. Cuando salieron de la fiesta, lamentablemente, en contra de todo lo que siempre nos han advertido las autoridades, el que iba manejando llevaba unos tragos encima. Eso jamás se debe hacer, de por Dios, jamás hagan eso. Este muchacho, con sus tragos, con su licor, joven, ebrio de juventud, ebrio de licor, ebrio de amistad, ebrio de alegría, con todas esas ebriedades, va a gran velocidad. Ya ustedes saben cómo acaba la historia. Un accidente, 2 muertos, otro que iba en el carro quedó paralítico, otro muchacho que iba ahí, que fue el que dio el testimonio, ese otro muchacho tuvo algunas cortadas, raspones, todo esto, pero no le pasó mayor cosa, porque así pasan los accidentes. Es una cosa misteriosa, a veces hay muertos y otros que parece que casi no les ha pasado nada. Entonces este muchacho, el del accidente, da su testimonio, agarra un micrófono y da su testimonio. Y el que dice, yo hubiera podido morir, claro, yo hubiera podido morir. Y decía, ¿y yo qué le hubiera presentado a Dios? Oiga eso. Ese es el don de temor. Mis amigos murieron. ¿Qué hicieron esos amigos durante su vida? Como los jóvenes nunca creen que se vayan a morir, ellos creen que son inmortales. Entonces, ¿qué hizo ese joven en su vida? Emborracharse, drogarse, pasarla bien, tener sexo con el novio o con la novia. Eso fue lo que hizo en su vida. Y ahí se le fue la vida, se le acabó. Ese muchacho, cuando fue para esa fiesta, no sabía que le quedaban 6 horas de vida, no sabía. Si lo hubiera sabido, no hubiera gastado las últimas 6 horas de su vida de esa manera. Entonces el don de temor de Dios, ¿cómo empieza siendo? Como un llamado a despertar. Oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si yo me muero hoy, ¿qué? Si yo me muero hoy, ¿qué? ¿Qué queda de mí? ¿Qué hice? Lo último que hice fue pelear con mi mamá. Eso fue lo último que hice. Lo último que hice fue emborracharme. Lo último que hice fue pensar en mi placer. Yo pensé en mi cuerpo, nunca pensé en mi alma. ¿Yo qué hice con mi vida? Eso se llama temor de Dios. Entonces el temor de Dios empieza siendo una especie, no es exactamente lo mismo, pero es como una especie de miedo. ¿Por qué no digo que es exactamente lo mismo? Porque el miedo puro te paraliza. En cambio el temor de Dios no te paraliza, sino que te pone en camino y te dice, listo, mira que tienes tiempo todavía de hacer algo. Ese es el don de temor de Dios. El don de temor de Dios empieza siendo como una sacudida para que despiertes. Cuando ya la persona va avanzando en la fe, el don de temor de Dios tiene una segunda fase. Esa segunda fase, ¿cuál es? Descubrir yo de qué me estaba perdiendo.
en esa vida de pecado en la que yo estaba, ¿de qué me estaba perdiendo yo? ¿Qué pesar todo lo que me he perdido? Ahí es donde aparece la frase hermosa de San Agustín de Hipona: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Todo lo que me estaba perdiendo. ¿Qué pesar? ¿Qué pesar la vida pagana que he llevado? ¿Qué pesar? ¿Qué pesar? Todo lo que yo me estaba perdiendo, y quién sabe de cuánto más me estaré perdiendo todavía. Esa es la segunda fase del temor de Dios. Y la persona entonces, ¿qué dice? Voy a aprovechar mejor mi vida, voy a vivir mejor. Tercera fase del temor de Dios, que es la que más corresponde al verdadero don. ¿Cuál es? Temor de ofender a Dios. Ay, yo no quiero ofender nunca más a Dios. Es como cuando una persona está súper enamorada, pero así, súper. Y está tan enamorada que dice: yo no quiero disgustarlo a él en nada. Yo quiero que él esté muy contento conmigo. Yo quiero que ella se sienta feliz a mi lado. Eso se llama ¿cómo? Temor de ofender. Entonces el don del temor de Dios tiene ese crecimiento en el alma humana. Empieza siendo temor de la condenación, sigue siendo temor de lo que me estaba perdiendo, y llega a ser temor de ofender a Dios. Entonces, ¿en los santos existe el don del temor de Dios? Claro. Pero el don del temor de Dios ya no tiene nada de miedo, porque dice la primera carta de San Juan: el amor perfecto expulsa el temor. Ahí ya no hay nada de temor. ¿Qué le queda del temor, de miedo, quiero decir? ¿Qué le queda de temor de Dios a los grandes santos? Temor de ofender. Amo tanto a Dios que yo no quiero ofenderlo ni en lo más pequeñito. Ese es el don del temor de Dios. Es una obra preciosa que el Espíritu Santo nos da en la voluntad. Nos va empujando del arrepentimiento al crecimiento y del crecimiento a la plena unión con Dios. Eso hace el don del temor de Dios.